Bueno, pues vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. Pues vamos a ver nuevamente Hebreos. Esta vez la enseñanza se titula Puesto los ojos en Jesús. Pues vamos a orar para que sea el que nos hable. Señor, gracias Señor porque nos permites alabarte, porque nos permites gozarnos en ti, Señor. Padre, y queremos Señor que seas tú quien vengas a hablarnos el día de hoy. Sabemos que solamente en ti hay vida, Señor, solamente en ti hay esperanza, Señor, y que solamente tú puedes hacer entender tus palabras, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga a revelarlas, el que venga a hablarle a cada uno, Señor, en lo personal. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con la enseñanza. Se encuentra en Hebreos 10 del 1 al 4 y vamos a estar leyendo más versículos de este capítulo. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? Entonces, algo que veíamos la semana pasada era que el autor de Hebreos escribía esta carta para animar a los hermanos. Veíamos que ellos se encontraban en persecuciones, en luchas, cosas que estaban probando su fe, y que había muchas veces la preocupación por estos hermanos de que fueran a retroceder, de que se fueran a desanimar, ¿sí? Y el autor de Hebreos empieza a escribirle y veíamos cómo les escribía acerca de Cristo, cómo Él es Dios, cómo entró para salvarnos, que en Él hay esa esperanza. Y algo que les hacía ver en este capítulo que estamos leyendo es que todos los sacrificios que ellos hacían se tenían que estar haciendo continuamente y que no eran suficiente para que una persona fuera salva. Por eso decía ahí, ¿sí? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, haciéndoles ver que en Jesús sí hay esa libertad, que una vez que Jesús te liberta, te limpia tu conciencia de malas obras, puedes estar con esa conciencia limpia y que ya no son más recordados esos pecados. Y vamos a verlo, dice, y diciendo, hablando de Jesús luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Exacto, entonces, cuando nosotros realmente venimos a Cristo y somos perdonados de nuestros pecados, es de una vez y para siempre. Siempre y cuando nos mantengamos en esa fe, ¿sí? En esa obediencia a Cristo, ¿sí? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Con su propia vida, con su propia sangre, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha ayudado. Y hoy podemos tener la confianza de que si Dios nos perdonó, ya no nos son contados esos pecados. Vemos aquí en el 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Algo que precioso de nuestro Dios es que una vez que nos perdona, realmente somos perdonados, realmente somos limpios, podemos tener esa limpia conciencia, podemos acercarnos a Él con confianza, ¿sí? No como antes, que antes tenían que estar matando al animalito y volvían a matarlo y siempre estaban recordando los pecados, ¿sí?
¿Por qué? Porque realmente no es por obras, no es por un mero sacrificio, sino vemos que Jesús se entregó por nosotros y que realmente ese sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para salvar, para perdonar cualquier pecado. ¿Sí? Es suficiente. Que no necesitamos, como muchos dicen, es que yo me estoy arrepintiendo todos los días. Es que todos los días peco y todos los días tengo que ir con Dios para que me perdone. No, aquí vemos que dice que puede santificar, que puede salvar, ¿sí? Que te puede hacer perfecto para siempre, ¿sí? Entonces, en Él, ¿qué les estaba diciendo este autor de Hebreos a los hermanos? Ustedes han sido santificados, ustedes han conocido a Cristo, no quieran volver a lo mismo de antes, a que querían estar ofreciendo sacrificios y sacrificios. ¿Cuáles esos sacrificios no te ayudan en nada? No te van a ayudar contra el pecado. Confíen en Jesús, que Él es el único que les puede ayudar, ¿sí? Y dice, así que hermanos, teniendo libertad. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, cuando tú eres perdonado, Dios te da esa libertad de conciencia, esa libertad para poder acercarte a Él. Dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Tenemos la libertad, hermanos, de acercarnos a Jesús. Podemos acercarnos a Él, ¿sí? Como dice, con ese corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Y esto es muy importante, certidumbre de fe. O sea, que tú confías y sabes lo que Dios hizo por ti. Tú sabes que hay un Dios vivo, sabes que hay un Dios que, como veíamos el domingo pasado, que se puede compadecer de ti, ¿sí? No te acercas con muchos que se ponen, pues no sé, yo nada más oro y no sé si Dios me escucha. Tú tienes la certeza de que Dios te escucha, de que Dios está atento a tu oración, ¿sí? Y es importante que nosotros nos acerquemos así a Dios. Y si hay algo que a lo mejor está manchando tu conciencia, bueno, pues puedes aún acercarte a Él, como veíamos el domingo pasado, para alcanzar esa misericordia, ese oportuno socorro, ¿sí? Lo importante es que no te quedes ahí. Lo importante es que tú, si te das cuenta que llegases a pecar por alguna situación, como dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. No significa que vas a estar todos los días, pero si llegases a pecar por alguna cuestión, puedes acercarte a Dios, puedes purificarte, como dice aquí, de mala conciencia, ¿sí? Y acercarte con esa confianza a Dios. Y eso es algo que le estaba diciendo el autor de Hebreos a los hermanos, ¿sí? Que estaban en aflicciones, estaban pasando muchas cosas, y eso estaba menguando tal vez la fe, estaba haciéndoles ver muchas situaciones, y estaban perdiendo la mirada de Cristo, estaban perdiendo la mirada de Jesús, ¿sí? Y este hermano empieza a hablarles, hermanos, mira, no se descuiden. En Dios tenemos esa salvación, en Dios podemos acercarnos, Él es nuestra fortaleza. Sí, vamos a seguir leyendo. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Importantísimo, mantenernos firmes. ¿Por qué? Pues es que todos tenemos dificultades. Y hay a veces dificultades que pareciera que están rebasando nuestra capacidad. Pareciera que ya no encontramos la salida. Pareciera que todo se nos está derrumbando y que de repente te das por aquí y todo sale mal y por allá vuelve a salir mal y pareciera que todo se te junta. Como dicen aquí, te llueve sobre mojado, ¿sí? Pero algo muy importante, dice, porque fiel es el que prometió. Si Dios te prometió que va a estar contigo,
Si Dios te prometió que no te va a dar más allá de lo que tú no puedes soportar, Dios es fiel para cumplirlo. Y si Dios te está permitiendo una situación como esta, más adelantito lo vamos a ver, es porque te quiere enseñar algo, ¿sí? Es porque quiere que tú crezcas. ¿Cómo vamos a crecer? Por ejemplo, a un niño que se le hacen todas las cosas y no lo dejas hacer nada, al rato que él quiera hacer algo, ¿qué va a pasar? No va a poder, porque no crece, tal vez de estatura, pero no va a tener experiencia cómo hacer las cosas, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles y vemos que todo se nos nubla y que todo se nos cierra y tú pones tu confianza en Dios y en su momento Dios mete su mano y te saca de ahí, ¿qué pasa? Tu fe crece, viene otra situación que dices, así como Dios me sacó de aquella, también me va a sacar de esta. Dios te va ejercitando. Claro, no es bonito, no es agradable pasar por situaciones, la verdad, pero son necesarias para el crecimiento de nuestra vida, ¿sí? Y dice aquí en el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si alguien se está desanimando, si alguien, estar animando a nuestros hermanos también, ¿sí? Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando alguien se desanima o cuando alguien dice estoy mal, no, ya para qué voy. No, pues ya para qué voy, ya para qué me congrego. Si siempre estoy en la misma, siempre estoy igual, pues ya mejor aquí me quedo. Y no, aquí nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios, ¿sí? Algo que a veces puede venir a tu mente y un engaño del enemigo, decir, mira, no pasa nada. Mira, tú puedes pecar y al rato te arrepientes, ¿sí? Pero vemos que la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Dice, si pecaremos voluntariamente. No es lo mismo que tú hayas caído en un pecado, por ejemplo, tuviste demasiada presión en el trabajo o alguien te hizo algo y de repente explotaste y le gritaste, ¿sí? Fue algo que no fue voluntario, que no lo planeaste, a eso vamos, ¿sí? Pero cuando tú dices, no, pues como quiera, pues yo quiero hacer esto y pues ya después voy con Dios y que me perdone, eso sí tú ya lo estás planeando, eso ya tú ya estás sabiendo que no debes de hacerlo y como quiera tú lo estás haciendo, entonces ahí debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que hay un peligro, que ya no queda más sacrificio por los pecados, queda entender que una persona se puede perder eternamente, que ya no va a haber ese favor de Dios para que esa persona se pueda arrepentir, que ya no va a haber ese perdón de Dios y es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que me será el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa? Que si nosotros estamos pecando voluntariamente, es como si estuviéramos pisoteando el sacrificio de Dios, como diciendo, no sirve, no me importa este sacrificio, ¿sí? Y estuviéramos en contra del Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado nosotros debemos de tener. Dice, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Como les decía, los hermanos habían pasado situaciones difíciles, pero el autor de Hebreos les hace ver, miren, acuérdense, todo lo que han pasado y Dios no los dejó. Dios ha estado ahí con ustedes. Bueno, en estas situaciones que están pasando, Dios también va a estar con ustedes. ¿Sí? No pierdan esa confianza que tiene grande galardón. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y cuando dice paciencia, ya hemos visto esta palabra antes, ¿sí? Que significa como cuando un soldado se pone y lo ponen a cuidar y él va a estar resistiendo lo que venga. Él va a estar ahí, no importando que nada más esté solo, no importando que venga un escuadrón hacia él, él va a estar firme, porque lo dejaron cuidando esa parte, ¿sí? Entonces cuando dice es necesaria la paciencia, aquí nos da a entender es necesaria esa valentía, esa confianza en Dios, esa firmeza, no de que viene el problema y ya me acobardé y ya no puedo y ¿sabes qué? Ya mejor me alejo, no, ¿sí? Aquí da a entender que vas a estar firme, que vas a estar, que no te vas a dejar amedrentar por la situación que está viniendo a tu vida, ¿sí? Y para eso pues necesitas esa confianza en Jesús, porque acordémonos que si no tenemos esa confianza, pues ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿De dónde nos vamos a proteger? En la Biblia siempre ponen la fe como el escudo, ¿por qué? Porque con él nos podemos proteger. Imagínate que vas así sin nada, ¿cómo te vas a proteger? Entonces, es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque a un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nos dice en el 38, mas el justo vivirá por fe. Y era algo que veíamos ahorita cuando leíamos al inicio, que aún los antiguos vivieron por fe. Se salvaron porque había esa fe. No tanto porque estuvieron guardando los mandamientos al pie de la letra, sino porque esa fe los llevó a guardar los mandamientos. Esa fe los llevó a hacer las cosas para Dios, ¿sí? Y vemos que aquí dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿sí? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Es necesario, hermanos, que nosotros estemos bien agarrados de Dios, sepamos en quién hemos confiado, sabemos que, como decía un profeta, yo sé que en Él puedo confiar, que puedo poner mi cara como un pedestal y sé que no voy a ser avergonzado, porque tú tienes seguro en quién has confiado, ¿sí? A quién le has entregado tu vida y que tiene, ¿sí?, el poder para guardarte hasta el final. Y por eso luego viene en Hebreos 11, del 1, bueno, todo el capítulo no lo vamos a leer, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a listar, como le dicen, como el salón de la fama de la fe, empieza a listar a todos a los de antes, a Abraham, a Jefté, a Moisés, empieza a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque por medio de esa fe alcanzaron buen testimonio. Y si tú te pones a ver la vida de ellos, qué pasaron, un Jeremías, ¿sí? Todo lo que le hicieron, veíamos también en enseñanzas anteriores, Moisés enfrentarse a un faraón, al hombre más poderoso del mundo en ese entonces, ¿sí? Pues imagínate si nosotros hubiéramos estado ahí, si no tenemos esa fe, no hubieran podido hacer nada. Daniel, que lo aventaron al pozo de los leones, que le dijeron que si oraba, lo iban a aventar, y él aún se mantuvo firme siendo fiel a Dios. Y lo aventaron y vemos cómo Dios lo guardó. Entonces, realmente necesitamos esa fe, ¿sí? Por eso en Hebreos 12, del 1 al 17, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia, con valentía, con firmeza, la carrera que tenemos por delante. Hay muchas personas, como nos dice aquí la Escritura, que han padecido muchísimo más que nosotros y que tuvieron esa fe, esa confianza y que alcanzaron esa promesa, ¿sí? Que ahorita están con Dios. Por eso dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tantas personas que han dado su vida por Dios y que han sufrido mucho más de lo que nosotros hemos sufrido. Realmente nosotros no hemos pasado nada comparado con esas personas y comparado con Jesucristo mucho menos. ¿Sí? Entonces, por eso dice, despójate de todo peso, de todo pecado que te asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos en los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si tú pones tu mirada, que si pongo mi mirada que, es que pobre de mí, es que híjole, todo esto es lo que me pasa, y te pones a ver, te vas a hundir. O te pones a veces tu confianza en una persona y la persona cae, pues tú también vas atrás. Nuestros ojos, nuestra confianza no tiene que estar ni que en tu esposa, ni en tu esposo, ni en tus hijos, que en el pastor, ¿sí? A lo mejor que te va bien, hay gente que pone su mirada en que, no, pues me está yendo bien, estoy bien en los negocios. ¿Qué pasa si de repente los negocios empiezan a ir mal? Se derrumban. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Dice que esta contradicción de pecadores en el original griego se refiere a la resistencia activa, las acusaciones, la oposición verbal que los pecadores, aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, ejercieron contra Jesús. ¿Sí? Dice, este término refleja no solo la hostilidad física, como la crucifixión, sino también la resistencia intelectual y moral de aquellos que rechazaron a Cristo y su mensaje. ¿Sí? Son personas que se opusieron, que lo rechazaron. Si vemos las Escrituras, muchas veces los querían apedrear, cómo lo crucificaron, cómo andaban buscándole una palabra, o sea, lo estaban hostigando continuamente. Y nosotros, ¿sí? No hemos pasado nada de esto, ¿sí? O si lo hemos pasado ha sido muy mínimo. Por eso dice, considera Jesús todo lo que pasó. Dice, para que tu ánimo no desmaye. Para que puedas estar, si Jesús, siendo Dios, mira todo lo que le hicieron, pues ¿quién soy yo, verdad? Para no pasar eso. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿sí? Sí, entonces aquí dice, hermanos, debemos perseverar en la lucha contra el pecado, aunque hemos enfrentado dificultades, tentaciones, pues no hemos llegado al punto de sufrir hasta el derramamiento de sangre como lo hizo Jesús, luchando contra el pecado, una batalla activa, una batalla constante, pero que realmente nosotros no hemos llegado a pasar lo que Jesús pasó en la cruz, lo que Jesús tuvo que pasar. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y muchas veces, pues Dios permite que nosotros podamos pasar todas estas situaciones. Como te decía al inicio, eso te ayuda a crecer. Eso te ayuda a ver más a Cristo. Eso te ayuda a ver también más su amor, ¿sí? Eso te ayuda también a ti a espiritualmente estar más fortalecido. Entonces, las luchas, como dice, no nos gustan, ¿sí? Pero son necesarias. Dice,
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Entonces, vemos que aún Dios permite todas estas cosas, pero ¿para qué? Como dice aquí, para que dé ese fruto apacible de justicia. Entonces, realmente, pues no desmayemos. Yo sé que a veces vienen dificultades, a veces vienen cosas, pero algo que también Dios nos promete es que nunca nos va a dar más allá de lo que no podemos soportar. Si Dios te permite algo, es porque tú puedes soportarlo, aunque a lo mejor tú digas, es que yo ya no puedo, yo ya no le veo la puerta. Dios sabe tu límite. Dice, por lo cual, en caso de que tú estés desanimado, que tú digas, no, yo no se puede, dice, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuándo es que se desvanecen nuestras manos, se paralizan nuestras rodillas? Cuando tenemos un miedo, cuando tenemos un temor. Pero aquí nos dice, levántalas, como dando a entender, mira, no tienes por qué estar en esta situación. Confía en Dios y Él te va a ayudar. Confía. Por eso te decía, traed a la memoria los tiempos pasados, todo lo que has pasado y todo lo que Dios te ha ayudado. Incluso tú que no te has convertido, no me dejarás mentir que Dios ha tenido misericordia de ti. Aún en problemas que has tenido, Dios ha estado ahí y Dios te ha levantado y te ha ayudado. Siendo malo, siendo impío, Dios nos ha ayudado. Si realmente nosotros conocemos a Dios, buscamos a Dios en nuestro corazón, ¿cuánto más no nos va a ayudar? ¿Cuánto más no nos va a fortalecer y sostener? ¿Sí? Por eso dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y esto va también para aquellos que están buscando su salvación. Muchas personas no se convierten precisamente por esto, porque hay un desánimo, porque lo ven inalcanzable, lo ven difícil. Y aquí la palabra nos dice, ¿sabes qué? Levanta esas manos. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que seáis sanados. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tú que no has encontrado tu salvación, tú tienes que estar firme buscando a Dios. ¿Sí? Hay personas que tienen una actitud que dice, Señor, aunque no me salves, aunque tú no me quieras perdonar, pero yo ya no quiero volver a hacer lo malo. Yo voy a estar ahí. ¿Y qué hace Dios? Los salva, los perdona. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero buscar a Dios y esta vez sí le voy a echar todas las ganas. Viene la primera dificultad, viene la primera tentación y ahí caen. Y ya bien desanimados, como dice ahí, ya no quieren venir a la reunión, no, que para qué voy, otra vez lo mismo. Al rato se vuelven a animar por alguna cuestión y así están como la ola del mar. Aquí lo importante es que tú tomes una decisión. No importa, tengo un problema, viene la tentación, ¿sabes qué? Señor, yo dije que te voy a buscar y aquí estoy. Aquí estoy, yo te estoy buscando, yo quiero conocerte. Dame la gracia, dame la ayuda. La verdad, todo esto me tambalea, pero Señor, aquí estoy. ¿Sí? Tocando a la puerta. Como aquella viuda dice que iba con el juez injusto. Pero si con cualquier cosita ya te desanimaste, ¿cómo te vas a salvar? ¿Cómo vas a poder alcanzar a Dios? ¿Sí? Aquí lo importante es, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú sabes, y si no lo crees, tienes que agarrarte de ello, que Dios no te va a dejar. ¿Sí? Que Dios te va a sostener. Y cuando tú realmente tienes eso en tu mente, en tu corazón, créeme, no es porque yo te lo diga, tú lo vas a ver y lo vas a experimentar. Vas a ver a ese Dios vivo ayudándote, vas a ver a ese Dios vivo alumbrándote, diciéndote lo que tienes que hacer, cómo hacerlo.
¿sí? Porque realmente no son meras palabras, realmente Dios es un Dios vivo, ¿sí? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos o por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque pudiese llegar a pasar que personas que están en situaciones de aflicción, de enfermedad, pongan más la mirada en eso, como te decía, y lleguen a amargarse contra Dios. Ah, ¿por qué estoy siempre enfermo? ¿Por qué siempre Dios permite que yo ande batallando siempre con dinero? Y la persona se ve tanto a sí misma que puede llegarse a amargar en contra de Dios, ¿sí? Y no solamente eso, a contaminar a muchos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la persona amargada? No, mira, yo sirvo a Dios y mira cómo me va, mira esto y el otro. Entonces, cuán importante que nosotros, como decía David, todos tus juicios son justos, ¿sí? Si Dios te está permitiendo, como vemos aquí, por algo es. La tormenta no dura para siempre, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios nos da tiempos de bonanza. Hay tiempos de tormenta, pero hay tiempos también de bonanza para nuestras vidas. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí cuando la palabra nos dice profano como Esaú, fornicario profano, ¿sí? Aquí la palabra nos advierte sobre la grave actitud de Esaú, quien en su impaciencia, falta de valoración, con una actitud de desprecio e indiferencia por la santidad o lo sagrado, vendió su primogenitura sin valorar lo que eso representaba, ¿sí? Como dice aquí, si tú te pones a ver la escritura, la historia de Esaú, ¿por qué vendió? Simplemente porque tenía hambre y no quiso esperarse a hacer su alimento. Se le hizo fácil vender su primogenitura, pero no solo eso, lo vio como poca cosa, no le dio el valor. Se confió. No, al rato tengo mi bendición y ya. Como quiera, ¿para qué me sirve? O sea, una actitud de ese tipo, ¿sí? Sí, entonces, cuán importante, incluso para ti que estás buscando tu salvación, es que tú valores realmente la palabra de Dios. Si tú tienes una actitud como la de Saúl, ay, ¿a mí para qué me sirve? Ay, ¿yo para qué quiero a Jesús? No, hombre, eso, ¿cuánta gente no viene y no dice todo eso? O no lo piensa. Y no le dan la importancia a Dios en sus vidas, ¿sí? ¿Y qué nos dice en el 17? Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué dice? Fue desechado. Se confió. Pensó que ya la tenía asegurada. Y aquí no tenemos seguro más que la muerte, ¿sí? Entonces, tanto como tú que conoces a Jesús, como tú que no lo conoces, no podemos confiarnos. Porque cuánta gente que no conoce a Dios dice, no, pues ya después me arrepiento. Y se mueren y no se arrepintieron. ¿Sí? No podemos confiarnos. Muchas veces podemos decir, no, ya cuando yo me vaya a morir, en ese momento me voy a arrepentir. Créeme que en ese momento lo que menos te va a venir por la mente es arrepentirte. Vas a estar a lo mejor en aflicción que ni te vas a acordar de arrepentirte. ¿Sí? Por eso dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida despreció, ¿sí?, su primogenitura, despreció la salvación. No tenía la bendición, ¿sí? No tenía la bendición. Todavía no la tenía, ¿sí? Y la despreció. Muchas veces cuando leen este versículo muchos dicen, pero esos son para los cristianos, los que ya tienen la salvación. No, aún él no tenía la bendición.
y despreció la primogenitura. Y ya no alcanzó arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de esto, pero él no le dio la importancia. Y después que dijo, Padre, ¿no te ha quedado ninguna bendición para mí? ¿Qué le dijo el Padre? Pues no, nada más era una. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, tú que no te has arrepentido, Dios quiere salvarte. Dios ya murió por ti. Y así como Esaú tenía la oportunidad de ser bendecido con la primogenitura, o había sido bendecido, tú también has sido bendecido. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ti. ¿Sí? Y tú tienes la oportunidad de salvarte. Pero si tú no le das el peso, no le das la importancia a la salvación, sigues siendo ligero, ¿sí? Créeme que lo mismo que le pasó a Esaú te va a pasar a ti. Pero no porque Dios lo quiera, sino porque tú lo estás menospreciando. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo buscas las cosas de Dios? Cuando sales de aquí, ¿qué haces? ¿Realmente te vas meditando o te vas al pecado, te vas a lo que te gusta? Esaú dice, despreció. No fue Dios quien lo despreció a él. Él fue el que despreció a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros veamos, tanto salvos o no salvos. Cuidado de estar menospreciando las cosas de Dios, de tomarla a la ligera. ¿Por qué? Porque luego dice, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Se perdió eternamente. ¿Sí? Y ese es el peligro. Dice, aunque lo procuró con lágrimas, aunque lloró, aunque rogó, ya no tuvo esa oportunidad. ¿Sí? Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Dios es un Dios de amor, es verdad, un Dios misericordioso. Cuando Él se reveló a Moisés, dijo, Jehová, grande en misericordia, que perdona la maldad, pero que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Dios es un Dios justo. Y aunque Dios nos ama, pero también dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, tengamos gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, el amor que ha tenido, su sacrificio, lo que Él sigue haciendo día por día con nosotros. Dice, y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Y cuando dice temor y reverencia no es con miedo, sino con respeto. ¿Sí? Como cuando te llevas con alguien y le tienes ese respeto y no quieres perder su amistad y tratas de agradarle a la persona o está en alguna situación y tú lo ayudas. Bueno, ese tipo de amistad, ese tipo de reverencia, ese tipo de respeto, así es como debemos de servir a Dios, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, cuán importante es que nosotros, nuestra mirada, nuestra vista, esté puesta en Jesús, no en nada más. Y que analicemos nuestras vidas, porque a veces somos personas que muy fácil nos desanimamos por cualquier cosa, que no sabemos tomar decisiones firmes, que tomamos una decisión y al rato la cambiamos. ¿Sí? Somos muy volubles, por decirlo así. Necesitamos nosotros realmente ser personas firmes, que tomen decisiones, que pase lo que pase, como decía aquí, tengamos esa firme profesión. No podemos dejarnos llevar que, es que por la situación, pobre de mí, sabemos que hay alguien que te puede sostener, que nos puede sostener, que nos puede ayudar. ¿Sí? Y como veíamos el domingo con lo que terminábamos, como decían estos hombres, y aun si no lo hiciese, seguir firmes. ¿Sí? Realmente tenemos un Dios en el cual podemos confiar, podemos acercarnos
con gratitud, ¿sí? Y muchas veces cuando vemos cosas como estas, sí entra miedo, miedo a nosotros, ¿verdad? Y es bueno también alejarnos de las cosas. Pero yo creo que cuando somos niños, si nosotros vemos a un niño con su papá o con su mamá, con sus padres, ¿cómo se acerca el niño con sus padres? Con una confianza, con un amor. Sabe que si se avienta lo van a cachar y a veces se avienta sin que diga nada y uno como quiere busca y lo cacha. ¿Por qué? Porque hay esa confianza. Pero ¿qué pasa cuando ese niño hace algo malo? ¿Cómo ve al papá? Ya no lo ve, ¿verdad? Dice, me van a dar o me va a regañar y tiene miedo. Bueno, así como ese niño con esa confianza, Dios quiere que así nos acerquemos, ¿sí? A Él, que tengamos ese respeto a Él. Y si tú no estás a cuenta con Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ponte a cuentas con Él. Dice que lo que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Dios. Si tú vas a Él, Él no te va a echar fuera, no te va a despreciar, no te va a decir, ¿sabes qué? Tú no. Al contrario. Dice en la historia del hijo pródigo que el padre, ¿qué hacía? Salía a ver si veía a su hijo. Y cuando el hijo venía, ¿qué hizo el padre? Corrió y se adelantó. Ni esperó que le dijera el hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Que dijo, no, ¿sabes qué? Traigan el becerro más gordo, pónganle anillo, pónganle vestido, pónganle sandalias, porque mi hijo era muerto y ahora vive. Vemos a Dios actuando como ese padre amoroso, como ese padre que está ahí. Pero ¿quién fue el que se alejó? El hijo. ¿Quién fue el que despreció la primogenitura? Esaú. Sirvamos a Dios, realmente. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y realmente con todos. Entonces, confiemos en Él. Agarrémonos de Él. Realmente, ¿quién nos va a amar como Él? Aún la persona que nos ama aquí en la tierra no se compara con el amor que ha tenido para con nosotros. Veamos a Dios así. No lo veas ya como leyes y tengo que hacer esto y tengo que hacer cosas. Ve la libertad que Él te da. Que puedes realmente estar en libertad con Él. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, porque nos damos cuenta cómo Abraham, Señor, se acercó y tú le dijiste, Abraham, mi amigo. Porque no solamente lo vistes como un siervo, Señor, sino lo veías como tu amigo, Señor. De David dijiste que era una persona que tenía un corazón como el tuyo, Señor. Y Moisés, Señor, aún lo defendiste cuando hablaron, Señor, mal de él. Porque vemos que eres un Dios, Señor, que eres un Dios cercano. Que eres un Dios, Señor, que aunque somos obras de tus manos, tu creación, Señor, nos has valorado. Veíamos el domingo pasado, Señor, que pues pusiste tu creación, Señor, para nosotros. Y hemos visto, Señor, que no solamente pusiste tu creación, no solamente nos diste tu creación, Señor, sino que diste tu propia vida para salvarnos. Veniste, Señor, a ser uno de nosotros. Y no solamente eso, tu palabra dice que tú vives para interceder por nosotros, Señor. La verdad, Señor, que Dios como tú, que amas tanto, Señor, a tu pueblo, que amas tanto, Señor, que diste tu propia vida, Señor, te despojaste de tu gloria para ser como uno de nosotros, Señor. La verdad que nos quedamos cortos, Señor. No hay palabras para expresar todo lo que tú has hecho, Señor. Nuestra mente no lo comprende, tanto amor, Señor, como dice un canto, tanto amor no lo comprendo, pero realmente, Señor, nos has amado a costa de tu propia vida, de tu propia sangre, Señor. La verdad, ayúdanos a verte, que como aquella persona que buscaba buenas perlas, Señor, podamos verte como esa perla preciosa, Señor.
que tú eres, que tú vales, Señor. Por favor, quédate con nosotros, Señor. Ven a hablar a cada uno. Tú conoces el corazón, tú conoces a las personas, Señor, cómo vienen el día de hoy. Y aún tú sabes sus corazones, Señor, en qué batallan. Pero ayúdalos a ser valientes, ayúdalos, Señor, a tener ese propósito firme, que no sean personas emocionales, sino personas por convicción, Señor. Personas que realmente se decidan, Señor, no importando si se sienten o no se sienten bien, sino, Señor, que puedan ser valientes, estar firmes, Señor, en lo que tú quieres, Señor. Padre, por favor, ven y ayúdalos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu, Señor, porque tú eres el que das vida a tus palabras, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén.